Hola, buenas tardes. Bienvenido a este nuevo tutorial en Unitechnique. Hoy vamos a hablar de cómo crear una tensión de polaridad negativa. Bueno, antes de entrar en la descripción del circuito en sí mismo, vamos a explicar más o menos para qué podemos necesitar una tensión negativa. Bueno, una de las aplicaciones muy importantes de tensiones negativas es cuando necesitamos trabajar con un amplificador operacional y necesitamos alimentarlo de manera simétrica, ¿no? Es decir, con más VCC y menos VCC, para poder así aprovechar de toda la dinámica de dicho componente. Entonces, en general nos enfrentamos al problema de que no tenemos una fuente de alimentación que nos proporcione tanto tensiones positivas como tensiones negativas. En mi caso, por ejemplo, generalmente yo trabajo con tiras y necesito a veces alimentar mis circuitos con diferencias de con tensiones negativas. Entonces, en este tutorial vamos a vamos a presentar un circuito electrónico que nos permite de generar una tensión negativa a partir de una tensión positiva que puede provenir o de una pila o de otras fuentes de tensiones que existen en el mercado. El circuito que hay que realizar para obtener dicha tensión negativa es el siguiente, el primer circuito de esta diapositiva. Bueno, como podemos observar, tenemos dos bloques esenciales. El primer bloque trata de un oscilador y el segundo bloque está constituido de dos condensadores y dos diodos que permiten modificar la tensión U1 que sale del oscilador para obtener otra tensión U2 que es nuestra tensión negativa. Vamos a empezar describiendo el primer bloque, el bloque oscilador. El oscilador está constituido por un circuito integrado, un timer NE555 con dos resistencias R1 y R2 y un condensador. Básicamente este circuito compara la tensión VCC, que puede variar entre 5 voltios y 15 voltios con los 1 tercio y los 2 tercios. Es decir, comparar los potenciales aquí y aquí con los 1 tercio y los 2 tercios de la tensión VCC, y luego en función de los valores obtenidos este condensador se cargaría o se descargaría. Durante el periodo de carga de este condensador, a la salida del timer tenemos un valor 0 que corresponde al pin 3 del circuito integrado, mientras que durante la descarga del mismo, del condensador, tenemos a la salida un potencial igual al VCC. En el caso de este tutorial nosotros hemos utilizado una fuente una pila de 9 voltios. Entonces, para los que están interesados en saber cómo funciona la estructura interna del circuito integrado de timer NE555, se puede descargar su datasheet desde la web del fabricante, y ahí hay toda la descripción necesaria para la comprensión del modo de funcionamiento de este circuito. Nosotros en este tutorial vamos a emplear este circuito para crear un bloque oscilador, y para ello hemos optado por valores de R1 igual a R2 igual a 1 kilo ohmios, y el condensador, la capacidad de condensador igual a 150 microfarad. Con un circuito así obtenemos una señal cuya frecuencia se puede calcular mediante esta fórmula.
En esta relación podemos comprobar que la frecuencia depende tanto de R1, de R2 como de C. En otros términos, variando los valores de estos parámetros, podemos modificar la frecuencia de la señal. También, por otro lado, se puede calcular el tiempo durante el cual la señal está a su máximo y el tiempo durante el cual la señal está a su mínimo, o en otros términos se puede calcular el ciclo de trabajo de la señal cuadrada que nos proporciona el oscilador. Bueno, con este bloque podemos conectar este otro circuito a la salida de este bloque al pin número 3 del circuito integrado para obtener una tensión negativa a la salida. Bueno, vamos a explicar cómo funciona este circuito. Durante el periodo en el que el oscilador nos proporciona una tensión positiva, es decir, a su máximo, el condensador C1 se carga a través del diodo D1, ya que durante este periodo el diodo D2 estaría en situación abierto y el circuito que nos quedaría estaría es decir, el condensador 1 y el diodo D1. Ahora, cuando pasa a C0, es decir, cuando pasa la señal del oscilador a C0, tenemos aquí un potencial igual a 0. Aquí el potencial estaría negativo, lo que significa que este diodo estaría en situación abierta. No obstante, el diodo D2 estaría en situación, dejaría pasar la corriente, ya que aquí tendríamos un potencial 0 y un potencial negativo aquí. De este modo, esos dos condensadores compartirían la carga almacenada anteriormente en sus dos electrodos positivos. Es decir, si al inicio teníamos una carga Q, por ejemplo, durante el instante en el que la salida del oscilador está a 0, nuestros dos condensadores compartirían esta carga, lo que significa que tendríamos cierto potencial positivo aquí y otro potencial positivo aquí, de manera que la suma es igual a potencial que almacenó nuestro condensador C1 al inicio de la operación. De este modo, la tensión U1 estaría un valor negativo que estaría proporcional a la tensión, bueno, una fracción de la tensión de la tensión máxima que proporciona nuestro oscilador, y así el ciclo se repetiría y más pasaría el tiempo, más el valor de U2 se acercaría a su valor mínimo, que es igual a menos VCC, el que proporcionábamos aquí, o el máximo que proporcionaba a la salida del circuito integrado. Antes de proceder a la realización física del circuito, vamos a tratar de simularlo utilizando el programa Proteus para ver cómo va variando tanto esta salida U2 como esta señal que nos proporciona el oscilador. Bueno, aquí tenemos el circuito ya diseñado en Proteus. Este bloque corresponde al circuito integrado, al timer NE555. Este timer nos proporciona a su salida una tensión, una señal cuadrada que alimentaría el bloque que se encargaría de generar una tensión negativa. Bueno, aquí tenemos un oscilador en el que en su entrada A amarilla, la amarilla, vamos a leer la tensión, la oscilación, la señal cuadrada, y en su entrada B, el azul, vamos a leer la tensión negativa obtenida tras a partir de este circuito. Procederemos a simular. Como podemos observar, en amarilla tenemos la
la señal cuadrada que nos proporciona el oscilador, y en azul tenemos la señal continua que nos proporciona la salida final del sistema, del circuito. Esta tensión estaría negativa, mientras que esta variaría entre 0 y más VCC. Bueno, hay que notar que dependiendo del tiempo de carga y descarga de estos dos condensadores, el U2 tardaría un cierto tiempo antes de estabilizarse a su valor mínimo negativo, al valor continuo, que es el que queremos. Vamos a observarlo de nuevo. Para ello vamos a reempezar la simulación. Como podemos notar al inicio de la simulación, esta tensión no es exactamente continua, pero va evolucionando hacia el valor que queremos, el valor en el que ya obtenemos una tensión fija, continua y negativa. Bueno, por otro lado, hay que mencionar que dependiendo de los voltajes umbral de estos dos diodos, no vamos a obtener exactamente menos 9 voltios a la salida de este circuito, sino obtendremos un valor un poco menos, es decir, menos 7 o menos 6 por ahí, y también dependiendo de las resistencias internas que pueden oponer todos estos componentes. Ahora vamos a pasar a la realización física del circuito y trataremos de verificaremos si obtenemos en la vida real los resultados obtenidos con las simulaciones. Ahora pasamos a la realización física del circuito. Bueno, antes de proceder a la descripción del circuito que tenemos aquí, hay que mencionar que lo tenemos dividido en dos bloques esenciales: el bloque oscilador aquí y el segundo bloque que se encarga de modificar la tensión cuadrada en una tensión continua negativa. El bloque oscilador está constituido del timer N555, cuya salida, que será este cable, está conectada al pin número 3, como podemos contar a partir de aquí: 1, 2, 3. Y bueno, tenemos el condensador C del oscilador, tal y como presentamos anteriormente en el circuito, y tenemos los dos condensadores en C1 y C2, y las resistencias y los diodos D1 y D2 de la parte que se encarga de modificar nuestra tensión. Para ilustrar el funcionamiento del circuito, primero vamos a enchufar la salida del timer a la entrada de una LED para observar cómo va oscilando la señal, y luego enchufaremos la misma salida a la entrada del circuito que se encarga de modificar la tensión del segundo bloque del circuito para leer la tensión negativa a la salida, que sería la salida del sistema, y entre la salida del sistema y la masa. Bueno, para alimentar el sistema antes teníamos una pila de 9 voltios, pero por lo visto ya lo hemos utilizado hasta que está agotada. En cambio vamos a utilizar un cargador de teléfonos que hemos modificado. Bueno, este proporciona una tensión de 5 voltios. Pienso que estaría suficiente para este tutorial. Bueno, para evitar que se cortocircuita, vamos a ponerlo así. Entonces vamos a conectar el más en la línea roja. En la línea roja, y el menos del circuito a la masa, que estaría aquí. Luego esta, que es la salida del circuito oscilador, la vamos a enchufar a la entrada del LED, y como podemos observar, el LED va blinqueando.
lo que nos confirma que nuestro bloque oxidador funciona de manera perfecta. Bueno, ahora vamos a conectar la salida del circuito a la salida del circuito oxidador a la entrada del segundo bloque, que estaría aquí. Exclusive to JohnBiz.com. Y con la ayuda de un polímetro vamos a leer la tensión a la salida, es decir, aquí entre esta salida y la masa. Bueno, vamos a acercar la cámara para que se vea el circuito en sí mismo y su salida. Entonces vamos a conectar. Bueno, aseguramos de que está bien calibrado, y aquí el más a la salida de nuestro circuito y el menos a la chera. Menos a la chera. Pues como se puede leer en la salida del polímetro, tenemos una tensión que va variando y se va a estabilizar a exactamente menos 3,9 voltios. Bueno, que es un poco diferente de los 5 voltios que utilizamos para alimentar el sistema, pero tal y como hemos dicho antes, hay que contar también las tensiones umbrales de los diodos y otros efectos disipativos. Entonces tenemos una tensión de salida de menos 3,9 voltios. Pues podemos confirmar entonces que con este circuito hemos podido obtener, a partir de una fuente de tensión positiva, una fuente de tensión negativa, y para ello hemos construido un circuito formado por dos bloques. El primer bloque, el bloque oxidador, formado por un timer N555, y otro segundo bloque formado por dos diodos y dos condensadores. Esperamos que os guste el tutorial y que hayan aprendido algo, ¿no? Si estás satisfecho con este tutorial, no olvides de poner me gusta y seguirnos en nuestra página oficial unitechnic.com para otros tutoriales. Buenas tardes.